existe. Sin embargo, no todo mundo ha experimentado realmente ese gozo que nos da la resurrección. No lo experimentaron ni siquiera los que vivían en Jerusalén ese día del año 30 y tantos. Había mucha gente en Jerusalén que ni se enteró de la resurrección. Jesús, fíjense lo que dice, una frase que puede parecer un poco enigmática en el Evangelio, o dice uno, ¿y por qué? En los Hechos de los Apóstoles, nos dice: nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. Uno dice, humanamente, ¿y por qué no? O sea, si ya venció, si ya ganó, ¿por qué no se le apareció a todo el mundo y ya los dejó con la boca callada, ¿no? Ya dijo que iba a venir, que iba a traer toda la paz a la tierra, pues que se hubiera parecido a todos y así de una vez ya se quedan callados. Y sin embargo, el mismo Pedro reconoce que Jesús no se apareció a todo el mundo, no todo el mundo pudo experimentar al Jesús resucitado. ¿Por qué será? Él mismo nos da una pista justo antes. Lo hemos leído. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Somos testigos de que lo mataron en la cruz y de que Dios lo resucitó al tercer día. Es decir, Dios se mostró, le permitió a Jesús manifestarse con su nueva vida solo a aquellos que lo habían estado siguiendo, a aquellos que habían sido sus discípulos, aquellos que fueron testigos de la resurrección, que pasaron a través de la muerte con Jesús. Ciertamente sabemos que algunos de ellos pasaron a través de la muerte de Jesús alejándose, pero la cuestión es que todos de alguna manera sintieron las consecuencias, regresaron. Es decir, no cualquiera vio al Señor resucitado ese día. Si había gente haciendo día de campo cerca del sepulcro, el huerto de los olivos, no lo vieron. No fue por casualidad que los que experimentaron la presencia del Señor resucitado lo hicieron. Solo aquellos que ya lo conocían por haber estado cerca de Él, por haber caminado con Él, por haber pasado el trago amargo de la cruz, fueron los que lo experimentaron resucitado. Y aquí ya para nosotros, hermanos, hay una gran enseñanza. ¿Por qué? Este día en toda la iglesia alrededor del mundo se nos invita a alegrarnos profundamente. No todo el mundo va a poder hacerlo. Muchos ni siquiera van a saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor Jesús. Solo los que han caminado con Él, solo los que han pasado a través de la muerte, sabrán que es el mismo el que se les aparece ahora. Claramente, como cristianos, nosotros deberíamos formar parte de ese grupo. Desgraciadamente no siempre sucede así, ¿no? Para muchos a veces este grito de alegría suena vacío. Nos lo imaginamos una alegría superficial. ¿Cuál es la alegría que nos presenta la resurrección? No es la alegría que nos pueden dar las cosas materiales, la satisfacción, no sé, de un día de descanso, de una fiesta, de un agradable día en familia, en paz, que son cosas muy buenas, pero que son transitorias. Se trata de la paz que trae solo la reconciliación definitiva con Dios, es decir, que uno siente que toda la vida de uno está en donde debe estar, tiene un objetivo, una razón de ser.
vale la pena vivirla, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque hay alguien que le da sentido a todo esto. Como les digo, mucha gente no llega a entenderlo. Y es una celebración más, incluso entre cristianos. Y cuando hay esta experiencia de la verdadera presencia del Señor resucitado, se nota, porque no solamente, como les digo, es una alegría así de un rato, sino que es una transformación vital. San Pablo nos dice en la segunda lectura: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, quien verdaderamente ha tenido esta experiencia, como les digo, no solamente tiene un momento de así alegría superficial, sino que comienza a vivir su vida de otra manera, precisamente porque el corazón está puesto en aquello que permanece, que dura. Sabe que nada que suceda puede realmente cambiar fundamentalmente lo importante de su vida. Preguntémonos si estamos allí, o si todavía somos de los curiosos, lejanos, que vemos al Señor Jesús desde lejos, y entonces por eso no hemos todavía podido experimentar la alegría de la resurrección. Pero fíjense, en el Evangelio tenemos también una enseñanza muy interesante, entre otras. En la mañana de la resurrección, ¿quiénes son los que corren, van y vienen al sepulcro? Son los discípulos, ¿ok? Pero incluso entre los mismos discípulos hay diferencia en la manera como reaccionan. Ya vimos que no todo el mundo pudo ver al Señor resucitado. Ciertamente los que no eran parte de los discípulos, no, porque no habían tenido la experiencia del Señor antes, porque no pasaron a través de la muerte con Él. Pero como les digo, incluso entre el grupo de los discípulos, la reacción inicial es distinta. Tenemos a la primera, María Magdalena, que sale corriendo. Ciertamente ama al Señor, pero tiene un amor todavía que tiene que madurar. ¿Qué hace? Llega, ve que la piedra está quitada, se asoma, ve que el sepulcro está vacío y saca la conclusión lógica. Pero la conclusión lógica desde un punto de vista racional y humano. No hay piedra que tape la entrada, no está el cuerpo. Conclusión: se lo robaron. ¿Ok? Entonces es lógico. Realmente no tiene no puede uno objetarle nada al razonamiento humanamente. Vienen los otros dos discípulos, ¿no? El discípulo amado y Pedro. El discípulo amado corre más rápido, ya lo sabemos, llega, pero espera a Pedro. Pedro entra, ve, y luego baja el discípulo amado. Y dice el texto que miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Eso fue Pedro. Llegó Simón Pedro. Luego dice, el discípulo amado contempló los lienzos, etcétera. Entró entonces también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Vio lo mismo que María, no vio otra cosa, exactamente lo mismo, pero él sacó otra conclusión distinta. No vio piedra quitada, sepulcro vacío, se lo robaron, sino que dice piedra quitada, sepulcro vacío, resucitó. ¿Ven? Con las mismas premisas, conclusiones distintas. Y los dos son discípulos. María, sabemos, va a llegar a reconocer al Señor por otros caminos, pero aquí vemos este discípulo amado que es, según la tradición, es Juan el Evangelista, pero también con este nombre enigmático, simbólico, representa al discípulo perfecto, aquel que Jesús ama de manera especial porque es el discípulo ideal. ¿Qué es lo que hace el discípulo ideal? Ante las mismas premisas, las mismas informaciones, descubre a Dios. No se queda nada más en la parte humana y racional, sabe ir más allá. ¿Cómo le hace? La respuesta está justo después. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es decir, al discípulo amado lo que le ayuda a interpretar los mismos datos
de una manera distinta y descubrir la verdad de fondo, que es la Escritura. La Escritura. Entonces, otra cosa que aprender y poner en práctica aquí. Hemos dicho, no todo el mundo es capaz de ver al Señor resucitado. Incluso los discípulos, nosotros como cristianos, podemos tener dificultades. Podemos ser como María Magdalena en este episodio y usar la pura razón, y entonces no podemos sacar más que conclusiones humanas, materiales, para desesperarnos como estaba la pobre. O podemos ser, y eso es lo que nos invita el Evangelio a hacer, como el discípulo amado, que con los mismos datos, iluminados por la Escritura, por la palabra de Dios, descubren al Señor presente y vivo, resucitado. Una persona ante una enfermedad o una desgracia puede hacer lo que María Magdalena, ¿no? Desgracia, desesperación, no hay nada que hacer, ¿no? Me enfermé, o se enfermó mi esposa, ¿no? Nos está yendo mal, qué desastre, Dios nos abandonó, ¿no? O puede decir, veo esto, veo el sufrimiento, la enfermedad, pero veo la presencia del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos permite verlo? Solamente la Escritura, es decir, la palabra de Dios que ilumina. Si no, va a ser simplemente una tumba vacía, sin futuro, sin esperanza. Vean ustedes cómo la resurrección no es solamente un hecho anecdótico, no es solamente algo que pasó hace 2000 años, sino que es algo que está pasando cada día, pero que a veces somos nosotros los que no lo vemos. ¿De quién depende que lo veamos? Ciertamente es un don de Dios, pero este don de Dios se da a quien recorre el camino con Jesús, a quien se abre a la palabra de Dios. Hermanos, si no caminamos con el Señor Jesús, ¿qué quiere decir? Lo imitamos, lo escuchamos día a día en la oración, lo recibimos en los sacramentos, leemos, meditamos la Sagrada Escritura todos los días para familiarizarnos con su voz. ¿Cómo queremos encontrarlo, descubrirlo, sentirlo vivo y presente en nuestras vidas? No se puede. Al contrario, cuando uno hace eso, miren, por todos lados lo ve uno. Los santos son nuestro mejor ejemplo. Ellos no tienen ni que andar buscando al Señor porque se lo encuentran por todos lados, precisamente porque viven de esa manera. Y ojalá que nosotros este domingo de Pascua del 2019 tengamos esa gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la hemos buscado, porque nos acercamos a Él, porque nos abrimos a su presencia, a su Espíritu que nos ilumina. Pidámosle eso ahora que continuamos la celebración de la Eucaristía. Nos ponemos de pie.